El abogado Guillermo Olivera Díaz denunció que durante la detención de Pedro Castillo se encontraba Aníbal Torres Vázquez, donde pues Olivera Díaz mostró la constancia de buen trato que le hicieron firmar a Pedro Castillo, dando a entender que a Pedro Castillo le realizaron un buen trato durante su intervención, durante la detención policial. Y este buen trato, pues, lleva la firma de Pedro Castillo y le ha hecho firmar a Aníbal Torres. La verdad que aquí, mientras Castillo fue detenido injustamente, vulneraron todo su derecho, le han hecho firmar a Pedro Castillo que todo ha sido de acuerdo a ley, que lo trataron bien, que estaba de acuerdo con todo. Hoy lo ha dicho claramente Olivera Díaz, es lamentable cómo fue Aníbal Torres se entregó a Pedro Castillo. Hoy la verdad que es lamentable. También Olivera Díaz mencionó que la juramentación de Dina Boluarte se dio antes que se publicara en el diario El Peruano la vacancia del presidente Pedro Castillo. Hoy la verdad que, de acuerdo a lo que le vacaron, ha sido por pretender disolver el Congreso. Olivera Díaz denunció que todos estos documentos de buen trato y las constancias estuvo en manos de Aníbal Torres. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Fue avalado nada menos que por el defensor, entre comillas, de don Pedro Castillo Terrones, de nombre Aníbal Torres Vázquez, porque él se encontraba presente dentro del cofre. Él se encontraba presente desde que lo bajan del cofre en el local de la prefectura con el detenido Pedro Castillo Terrones. Este abogado se encontraba presente y leyendo todos los documentos policiales que podía inclusive pedirlos, porque era el defensor, él de competencia legal para pedir cualquier documento policial. Peor, si le van a hacer firmar a su defendido, como sucedió. Aquí tienen una constancia de buen trato, que el Perú y el mundo lo ubique. Allí está la firma y la huella digital de don Pedro Castillo Terrones, y ahí está la firma y la rúbrica de Aníbal Torres Vázquez con la mención de su Colegio de Abogados de Lima, SUCAL 4531. Fíjense lo que dice esta constancia de buen trato entre comillas. El detenido José Pedro Castillo Terrones, el detenido Aníbal Torres Vázquez, el detenido que suscribe la presente acta, que lo hiciste firmar, Aníbal Torres Vázquez, tú lo hiciste firmar, porque don Pedro, como profesor de Muña, solo especialista en rondas campesinas, él no entiende qué es esto de una intervención, de una detención, de flagrancia. Tú sí lo tenías que haber entendido, ¿no? O por lo menos lo habrías llamado a Benny Espinosa para que te explique, para que te abra los... Que suscribe la presente acta, dejando constancia de haber recibido buen trato, tanto físico y psicológico, durante su intervención, en referencia de detención, acabo de leer el acta de intervención de detención, y tiempo de permanencia en esa dependencia, y tiempo, es decir, desde la 1:42 que fue la intervención, hasta que lo sacaron de la prefectura para llevarlo a Barbadillo, habiendo recibido trato digno y respeto por el personal policial, especialmente por coronel Ramos Gómez, que permitió que hubiera un pelotón de policías, ya no coroneles ni comandantes, todos en la calle, en la avenida España, todos armados. Trato a Aníbal Torres Vázquez. Eso es la peor ignominia que puede soportar un presidente de la República en presencia de su defensor por acción de sus subordinados, como son los policías. Eso no se llama buen trato, ni físico ni psicológico. Sin embargo, lo hizo firmar este inefable defensor al presidente. Firma Pedro Castillo Terrones, y aquí está la huella digital. Estoy leyendo. Luego dice, posfirma José Pedro
Castillo Terrones todavía lo hizo escribir en manuscrito a su detenido, a su defendido, DNI 27 42 78 64, le hizo poner el número de su DNI, o sumisamente don Pedro Castillo tuvo que seguir sumiso a la férula de Torres Vázquez y puso hora 13:55, fecha 7 de diciembre de 2022. 13:55 significa que lo habían detenido a las 13:42 y solo 13 minutos después se encontraba ya firmando don Pedro Castillo Terrones esta constancia de buen trato y como si eso fuera poco, firmaba al lado de don Pedro Castillo Aníbal Torres Vázquez y ponía su número de colegiatura 4531. Eso y debajito de la firma del detenido y de su defensor, entre comillas, se encuentra Walter Ramos López, Walter Ramos Gómez, es decir, el mismo que lo había detenido en la calle es el mismo que lo estaba haciendo leer dentro de la prefectura. Claro que ya no se encontraban los policías con metralleta. Los policías con metralleta fueron en la esquina de las dos avenidas, España y Wilson. En cambio, el local de la prefectura, el interior, se encuentra a 2 cuadras de distancia. Ya no se encontraban los policías armados, pero vino otra desarmada, pero que juega el mismo rol. La desarmada que vino se llama Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Vino con la cinta de Fiscal de la Nación, claro, y vino con el Fiscal Supremo Adjunto 1, y vino con la Fiscal Suprema Adjunta 2, y vino con todos los colchados que la rodean y que forman la DIVIAC. Cada uno de ellos hacía de ujier, cada uno de ellos hacía de auxiliar, de instrumento útil. Le entregaban estos documentos, que son muchos, le entregaban primero al detenido, a don Pedro Castillo Terrones. Claro, le entregaron esta constancia de buen trato también a don Pedro Castillo Terrones, y él, de taquito, ustedes lo habrán visto en la televisión, le entregó a Aníbal Torres Vázquez. Y por supuesto que él lo leyó muy escrupulosamente, seguro, o fingió leer, parece que fingió leer, porque los topos no leen sino fingen. Y después que leyó él cada uno de esos documentos, los hizo firmar por don Pedro Castillo Terrones. Allí se encuentra en la pantalla el obediente Pedro Castillo Terrones al lado de su agresor, de su victimario Aníbal Torres Vázquez, después de que ella le aconsejó que firmara. Y lo hemos visto que don Pedro Castillo Terrones no solo firmó esta constancia de buen trato, también firmó la constancia de su registro personal, es decir, le rebuscaron todos los bolsillos, los calzoncillos, y le sacaron todo lo que tuviera, y también de eso se hizo un acta que la firma también Torres Vázquez y la firma don Pedro Castillo. Y también la Fiscal de la Nación le hizo leer esa acta que se llama Acta de Lectura de Derechos. En efecto, a aquel que lo detienen le tienen que decir si necesita un defensor. Dijo que sí, ahí estaba su defensor designado, Torres Vázquez. Le preguntan si ha sido agredido, si tiene algún golpe. Claro, él confiesa que no, y esa acta de tutela de lectura de derechos también la firma Pedro Castillo Terrones e igualmente Aníbal Torres Vázquez. Gravísimo que este chotano inefable Aníbal Torres Vázquez le haya hecho firmar a su víctima, a don Pedro Castillo Terrones, a sabiendas de que a la 1:55 de la tarde, cuando ya firma su calidad de detenido, cuando a los 12 minutos que lo han detenido lo hace firmar este buen trato físico y psicológico, todavía no se había votado la vacancia, porque la vacancia
se convocó para las 12 del día, no comenzó a las 12 ni a las 12:30, en algún momento comenzó y prosiguió un trámite farsa, una ausencia de procedimiento, y se votó el último voto a la 1:59 de la tarde. Por lo tanto, el Torres Vázquez, defensor, lo estaba haciendo firmar su calidad de detenido al presidente de la República en funciones, que aún no había sido votada su vacancia, y peor aún, ni había sido siquiera publicada en El Peruano, como sí sucedió la publicación ese día a las 3:57 de la tarde, porque salió El Peruano en una sola hoja. Y por mandato de la Constitución, toda norma jurídica que se publica en El Peruano solo es obligatoria a partir del día siguiente, porque lo dice la Constitución política. No se puede decir que una vacancia que aún no se ha dictado, que aún no se ha firmado, ya se tiene que cumplir, ya se tiene que considerarla hecha, y la consideraron hecha delictivamente, por cuanto la dictadora actual, la usurpadora del entonces y también la actual, Dina Boluarte Segarra, juramentó el cargo a las 3:53 de la tarde, es decir, cuando todavía no había sido publicada la resolución de vacancia en El Peruano y cuando todavía no cobraba vigencia, porque cobra vigencia una resolución del Congreso que se publica en El Peruano a partir del día siguiente, y ella ya juramentó a las 3:52 de la tarde, rodeada por cientos de militares, rodeada por cientos de policías. Todo el recinto del Congreso se había rodeado por las Fuerzas Armadas y por los policías. ¿Y quién llamó a las Fuerzas Armadas si ella todavía no era presidenta? Porque la Fuerza Armada ya se encontraba rodeando el recinto del Congreso desde el mediodía. 1 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, 3 de la tarde, toda la Fuerza Armada a rodear el Congreso para que haya el juramento con seguridad física a las 3:52 de la tarde. Y el presidente del Congreso no puede convocar a la Fuerza Armada porque no tiene competencia alguna. El presidente del Congreso, el William Zapata, no obstante ser militar, solo puede convocar a la Fuerza Armada para que rodee al Congreso por algún asunto de orden interno, vía el presidente de la República. Lo dice José William Zapata, la Constitución. Es el presidente de la República el que ordena el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a petición del presidente del Congreso. Por lo tanto, el presidente del Congreso no tenía ninguna autoridad legítima, constitucional, formal para convocar a la Fuerza Armada y rodearla. Este más bien es un delito de rebelión, porque jura el cargo, no obstante, ya estaba rodeada el Congreso por la Fuerza Armada, y no obstante no se había publicado la resolución de vacancia en el Congreso. Y en cuanto a la vacancia, que es lo que motiva esta tutela de derechos y además también la flagrancia a la que me estoy refiriendo con alguna extensión, debo decir lo siguiente. Por mandato de la Constitución política, cualquier persona que sea motivo de alguna sanción, cual ésta sea, tiene que ser motivo de un procedimiento. Lo dice la Constitución, artículo 139, inciso 3, que nadie puede ser sometido a un procedimiento que no sea el previamente establecido. El previamente establecido. ¿Y dónde se encuentra algún procedimiento previamente establecido para vacar a un presidente? ¿Se encuentra en la Constitución política? No. ¿Se encuentra en alguna ley especial? No. ¿Se encuentra en algún código penal, procesal penal, civil? No. ¿Se encuentra en el Código Procesal Constitucional? No. Los reglamentos solo se encuentran, los del Congreso, por mandato de la Constitución, por previa aprobación del Congreso. Por previa aprobación del Congreso. Lo dice el artículo 94 de nuestra Constitución política,
que el Congreso, para funcionar en todos los aspectos en que debe funcionar, votar por ejemplo, vacar por ejemplo, debe aprobar su reglamento en forma previa y debe aplicar su reglamento en forma posterior cuando se trata de un procedimiento en concreto, en este caso del de vacancia. Y este procedimiento de vacancia se encuentra en el reglamento del Congreso en el artículo 89A. El artículo 89A en forma expresa habla del procedimiento de vacancia que se inicia con una moción de orden del día que plantea una vacancia por escrito, fundamentado, con relación de hechos y con documentos que prueben esos hechos y con fundamentación jurídica, y que esta moción de orden del día que plantea vacancia debe ser firmada por no menos de 26 congresistas. Firmada por no menos de 26 congresistas. ¿Ha habido alguna moción de orden del día que plantee la vacancia de Pedro Castillo Terrones? Ninguna. ¿Qué hubo? Hubo el primer acto dictatorial. El primer acto dictatorial de este grupete que ejerce la dictadura de la ilicitud en el Perú. Se trata de una dictadura disfrazada de democracia que la integra una organización criminal, un grupete con integración de fiscales supremos, de jueces supremos, de generales y de congresistas a quienes los hacen votar ciegamente. Allí ustedes verán, en el momento que se inicia la sesión de vacancia, esa del 7 de diciembre, 12:30 del día, quien primero habla, por supuesto, es el presidente del Congreso, José William Zapata, el de Acomarca, el de Putis, el héroe de Chavín de Huántar. Y dice, claris verbis, en forma expresa, sonora, ahí está el vídeo: la mesa directiva del Congreso propone, la mesa directiva propone. ¿Y quién firma esa proposición? Vean por favor la firma. Firma José William Zapata y firma Marta Moyano. Entonces no es la mesa directiva que propone, sino estos dos personajes. Es decir, José William Zapata y Marta Moyano proponen. ¿Y en qué se basa esta dupla, esta ignorantada dupla, para proponer una vacancia del presidente de la República en la función política? No. ¿En alguna ley especial? No. ¿En alguna norma del reglamento del Congreso? No. Entonces, ¿de dónde diablo aparece la proposición de dos? De uno que es militar, que no sabe nada de derecho, y de otra que no es abogada y tampoco tiene que saber de derecho, pero habla claro, ¿no? Y firma claro, ¿no? Entonces ellos proponen, pero proponen la vacancia, no, proponen la aprobación de este proyecto de resolución de vacancia, lo muestran al pleno ya reunido, el proyecto de resolución de vacancia que firman solo William Zapata y la Marta Moyano. Proponen en donde su texto dice, la primera línea dice, por pretender disolver el Congreso, por pretender disolver el Congreso, Coronel Ramos Gómez, ¿cuál es el delito que te están diciendo tus jefes? ¿Cuál es el delito de rebelión que es la disolución del Congreso según tu ignorancia? Si el propio jefe tuyo, que es el presidente del Congreso que te convoca, cuando te llama a que rodees el recinto del Congreso, dice que el presidente no ha disuelto el Congreso, ha pretendido disolverlo, y quien pretende disolverlo solo tiene la idea de hacerlo, solo tiene la imaginación de hacerlo, solo tiene la iniciativa de hacerlo, solo tiene el sueño de hacerlo, pero no lo ha hecho. Y todavía este energúmeno coronel cita el artículo 46 de la Constitución Política que le faculta detenerlo.
sabrá ese coronel que ese artículo 46, que es el precedente, el artículo 45, que dice que nadie se puede irrogar la asunción del poder en una forma negada por la Constitución o por las leyes. Es obvio, ¿no? Pero esa Constitución en el artículo 45, que está citando este 46, este coronel lo está citando en forma expresa como infracción a la Constitución política, que no faculta detener ni intervenirlo. Dice en su último párrafo del primer acápite: hacerlo constituye delito de rebelión. Coronel Ramos Gómez, hacerlo constituye el delito de rebelión que tú dices lo hizo, por eso lo detuviste. Pero tú dices porque hay una orden superior y no sabes si ese que es el que da la orden superior es tan ignorante como tú. Porque en ningún momento aparece que él sorprendió que él descubrió la realización del delito, sino que se agazapa, se esconde y te utiliza a ti como tonto útil para que tú lo detengas, a pesar que a ti no te ha contado la flagrancia. Y entonces, si la Constitución dice hacerlo significa que lo haya hecho la disolución, que lo haya consumado, que lo haya disuelto, ahí pues detenerlo. Acá no. Si es hacerlo y el Congreso dice no lo ha hecho, sino lo pretendió hacer, entonces el propio Congreso te está dando en las narices, te está diciendo que esta acta de intervención o de detención que tú realices en agravio del presidente es la prueba de tu delito, es un elemento de convicción para que te dicten detención preliminar y luego prisión preventiva y no salgas nunca de la cárcel por haber agraviado al Perú, quitándole a un presidente de la República que lo eligieron 9 millones de peruanos. Sin embargo, estos papeles que estuvieron al alcance de la defensa técnica, es decir, de Torres Vázquez, que como ven, sí los pidió, porque los firmó el llamado constancia de buen trato, lo llamó el de registro, lo firmó el de registro personal, lo firmó el que le dicen pues que se está respetando los derechos, ¿no? En que tiene derecho a designar, ese también lo firmó Torres Vázquez. Por lo tanto, los que no lo firmó, yo no sé si lo han escamoteado. Eso sí le debo preguntar a Eduardo Pachas. Yo he revisado los documentos que me lo han enviado por ahí, pero en forma suelta.